Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino. Cuarta temporada. Cada día, la vida nos trae sorpresas. Y los imprevistos nos desordenan la agenda. Pero algo que no nos faltará es el amor de Dios para acompañarnos en cada cosa que realizamos. Por eso, paciencia, que Dios nos ayudará a que nuestra agenda dé mejores frutos de lo que habíamos planeado. Los santos tenían grandes proyectos, pero Dios les escribía su agenda. Y siguiendo las luces del Espíritu Santo, hacían maravillas que humanamente parecían imposibles. Así que, si deseamos que Dios nos ayude a cumplir nuestra agenda, pidamos a los santos que interceden por nosotros en este día 16 de febrero, su oración por nosotros. En nuestro catálogo divino de este día, recordamos a los siguientes santos. Santa Juliana de Nicodemia, mártir. Santos Elías, Jeremías, Isaías, Samuel, Daniel y compañeros mártires. San Maruta, obispo. Beata Filippa Mareri, virgen. Beato Mariano Archiero, presbítero. Beato José Alamano, presbítero. Y Beato Nicolás Paglia, presbítero. En este día conoceremos a una de las primeras mujeres que vivieron el carisma franciscano y que decidió seguir su estilo de vida como lo vivían las clarisas de San Damián junto a algunas compañeras. Es la Beata Filippa Mareri. Filippa nació a finales del siglo XII, cerca de Rieti, en Italia, aproximadamente en el año 1195. Su familia, apellidada de Mareri, era de la nobleza. Tenía 3 hermanos, Tomás, Gentil y otra hermana cuyo nombre desconocemos. El mayor incremento de la fama y fortuna de la familia se debió a que Tomás fue un alto funcionario del emperador Federico II. Filippa era una joven instruida y se dice que sabía hablar perfectamente en latín. Creció piadosa, reflexiva e inteligente. En medio de los viajes que realizaba San Francisco, el santo de Asís, visitó y se hospedó en la casa de sus padres. Ante el testimonio de San Francisco, Filippa decidió renunciar al mundo y consagrarse a Dios. Cuando se lo comunicó a su familia, ellos no estuvieron de acuerdo. Su padre le propuso un matrimonio acorde con su nobleza. Ella le dijo que solo quería por esposo a Jesucristo. Nada pudo detenerla en su determinación, ni la presión de la familia, ni las amenazas de su hermano Tomás, ni las propuestas de sus pretendientes. Entonces, decidida a llevar a cabo su entrega a Dios, Filippa, como lo hiciera también Santa Clara de Asís, se cortó el cabello, se puso un hábito tosco y se escapó de su casa junto a su hermana y algunas compañeras, yéndose a las montañas cercanas, llegando a refugiarse en una gruta para vivir su ideal franciscano. Esta gruta es conocida actualmente como Gruta de Santa Filippa. Pasó mucho tiempo en este lugar y, cambiando de opinión ante la vocación religiosa de Filippa, sus hermanos decidieron donarle un castillo para que viviera allí su nueva vida como consagrada, con una formal acta notarial. Esto sucedió en el año 1228 y allí, en el abandonado castillo de Borgo San Pietro, en el Abruzzo, con su templo aledaño, se organizó un nuevo monasterio con la misma regla que tenían las clarisas de San Damián. Se cuenta que el mismo San Francisco encomendó al beato Rogerio de Todi, uno de sus primeros compañeros, el cuidado espiritual del monasterio. A tal fin, Rogerio se trasladó al valle de Rieti y allí permaneció, cumpliendo su misión hasta la muerte de la beata en el año 1236. Las actividades cotidianas de estas hermanas consistían en orar y trabajar. Se hacía apostolado y se ayudaba a los pobres. Filippa llegó a ser una gran maestra de la vida espiritual
y junto a la prudente guía del beato Rogerio se convirtió en una escuela de santidad. Desde el culto y la alabanza a Dios, pasando al servicio de los más pobres, este monasterio se convirtió en un punto de referencia de espiritualidad para su región. En el monasterio se preparaban medicinas que luego se distribuían gratuitamente a los enfermos pobres. La gran caridad y fidelidad de aquellas hermanas reflejó con gran esplendor el carisma franciscano. Cuentan que para las hermanas, Filipa era más que abadesa, una madre amorosa, pronta a animarlas a la perfección, consolarlas en los sufrimientos. A ejemplo de San Francisco, en su monasterio se amaba la pobreza, confiando en la divina providencia. Cuentan que en su monasterio, ante las duras épocas de escasez, en más de una ocasión, se dio el milagro de la multiplicación de los panes y los peces en aquella comunidad. Postrada ante un gran crucifijo, Filipa lloraba pensando en lo mucho que se ofendía al Señor, hacía penitencia e imploraba la misericordia de Dios. Su familia intentó sacar por la fuerza del monasterio a una sobrina suya que había ingresado como clarisa. Pero Filipa, con su oración, logró que sus parientes no lograran moverla de la clausura. Cuentan que Filipa predijo su muerte y, próximo el momento, reunió a sus hermanas y, exhortándolas a seguir fieles en su estilo de vida, les dijo: No lloréis, hijas queridas, no lloréis sobre mí. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Desde el paraíso os ayudaré más. Deseo morir para poder vivir en Cristo, para que mi heredad esté en la tierra de los vivientes. Consolaos en el Señor, perseverad en el servicio de Dios. Acordaos de todas las cosas que he hecho. La paz del Señor, que supera todo sentido, guarde vuestro corazón y vuestro cuerpo. Filipa murió el 16 de febrero de 1236. Tenía aproximadamente 46 años. Su sepultura se convirtió en lugar de peregrinación y de favores extraordinarios, obtenidos por la intercesión de esta santa. En 1706 se procedió al reconocimiento de sus restos y encontraron su corazón incorrupto, que actualmente se encuentra en un relicario de plata. El Papa Inocencio IV, en una bula del año 1247, da a Filipa el título de santa. De hecho, fue la primera clarisa a quien se rindió culto público, pues a su muerte Santa Clara vivía aún en San Damián. Fue el pontífice Pío VII quien por una bula del 30 de abril de 1806 confirmó su culto inmemorial y aprobó la misa y oficio en su honor. El antiguo Borgo San Pietro y el monasterio de Clarisas fundado por la beata Filipa en el año 1228 quedaron sepultados en 1940 bajo las aguas del nuevo lago artificial del Salto, a orillas del cual se han reconstruido tanto el monasterio como el pueblo. La capilla del siglo XIII, donde se custodiaban los restos de la beata, se ha restaurado en la nueva iglesia con las mismas piedras medievales y se ha decorado con los frescos que ya la adornaban en el antiguo monasterio. Esta beata nos ha invitado a lanzarnos a buscar aquello que sea mejor para nuestra alma, aunque tengamos todas las comodidades para nuestro cuerpo. Pidamos al Señor que nos ayude a ver qué es lo verdaderamente esencial para nuestra felicidad. Infunde, Señor, en nuestros corazones el mismo espíritu con que enriqueciste a la beata Filipa Mareri, para que lleguemos a un conocimiento profundo del misterio incomparable del amor de Cristo y alcancemos nuestra plenitud según la plenitud total de Dios. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Filipa nos deja este hermoso consejo. Persevera hasta el fin en el servicio del Creador, que tiene en cuenta no el principio sino el buen fin. Cuando reflexionábamos al principio sobre los cambios que surgen en nuestra agenda, nos hacía pensar en cómo nos hacemos muchos propósitos diariamente, que cuando no podemos cumplirlos, nos llena de desaliento y disgusto. Pero este consejo de Filipa nos hace pensar en que hay muchos propósitos momentáneos, pero hay unos muy importantes que nos llevan incluso hasta la vida eterna.
El principal es vivir una vida digna de lo que Dios desea para nosotros. Es decir, vivir según los principios de nuestra fe. Cuando queremos estar con Dios, hacemos propósito de erradicar los pecados capitales, de cumplir los mandamientos, pero sobre todo, de tener unos sentimientos como los de Cristo que nos ayuden a vivir la misericordia y el servicio con honestidad y desinterés. Eso implica dejar que Dios limpie nuestro corazón para que todos nuestros propósitos sean sanos y honestos. No siempre nos levantamos con las ganas de ser simpáticos o caritativos. Por ello, este propósito de ser un buen cristiano es algo que no podemos borrar de nuestra agenda. Todo depende de las decisiones de lo que queremos hacer en nuestro día. Ser bueno es una decisión, es una elección. No es algo que hagamos por horas o por días. Hay que perseverar. Por ello pidamos a Dios nos ayude a ser fieles en nuestro propósito de hacer el bien en toda circunstancia y actuar con corazón limpio. Beata Filipa Mareri, Ruega por nosotros.